Así que comenzamos. Se llama capítulo 2, dirigente del PRD. En 1906 pasé sin demasiados tropezos de lo regional a lo nacional y asumí la presidencia del PRD. Fue todo un desafío porque tuve que empezar a moderar mi viveza tropical, sin perder autenticidad. La política es, entre otras cosas, el arte de conciliar la razón con la pasión. Asumí ese cargo el 3 de agosto de 1996 tras una contienda en la que participaron Amalia García Medina y Heberto Castillo. Al ganar la elección interna, lo primero que hice fue hablar con los otros candidatos, de conformidad con los estatutos del partido, por haber triunfado con amplio margen. Tenía la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, pero no procedí de esa manera. Acordé con el ingeniero Heberto y con Amalia incluir en la dirección a compañeros de las corrientes que ellos encabezaban. Integré un comité ejecutivo plural, elaboramos un programa de trabajo, definimos reglas claras y por encima del interés personal o de grupo se colocaron las causas del partido y del pueblo de México. Fue un buen comité en el que participaron, por cierto, varias mujeres que respondieron bien, con entrega y responsabilidad. Obtuvimos resultados políticos y electorales muy importantes. Mientras fui dirigente nacional del PRD, Ernesto Zedillo era presidente de la República. Con él tuve una relación tirante, más o menos bien. Mi antecesor, el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, había logrado con Zedillo y con otras fuerzas políticas cambios importantes en las reglas electorales. Esto fue posible en gran medida gracias al movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, porque las concesiones en el terreno democrático pocas veces se dan por voluntad o gracias de los de arriba. Cuando se avanza es porque hay detrás un movimiento social o una circunstancia específica. El zapatismo contribuyó mucho para estos cambios durante el gobierno de Zedillo. Por ejemplo, cuando se creó el primer Consejo General del Instituto Federal Electoral. El titular del Poder Ejecutivo estuvo de acuerdo en que fuese plural, sin el predominio del PRI. Antes, este consejo dependía de la Secretaría de Gobierno y con Zedillo se hizo autónomo y los consejeros se nombraron a partir de un acuerdo entre los partidos. Ellos tenían el poder, pero aceptaron proponer solo 2 consejeros, el PAN 2, nosotros 3 y el Partido del Trabajo PT 1. De origen, en el nuevo Consejo General del IFE, el PRI ya no tenía mayoría. Como dirigente del PRD me tocó encabezar esta negociación. Nos tratábamos por 2 asuntos primero, porque el PRI y el PAN estaban decididos a designar como consejero presidente a Jorge Alcocer. Ya lo habían negociado los priistas con Diego Fernández de Ceballo y con Felipe Calderón, entonces presidente nacional del PAN, a lo cual nos opusimos porque no le teníamos confianza. En 1988, Alcocer había estado con nosotros y en el 2000 con el PRI, en la campaña de Francisco Labastida. Ahora está enfermo y le deseo que sane y siga manteniendo su vasta inteligencia. Tras argumentar nuestra inconformidad, logramos que retiraran la candidatura de Alcocer y se propuso conjuntamente a un constitucionalista, don Héctor Fix Zamudio, pero él no aceptó. La tercera propuesta recayó en el entonces presidente del Colegio de México, Andrés Lira González, quien también declinó. Considero que esta postura habla bien de ellos porque en el sistema político casi nadie dice que no cuando se trata de estos ofrecimientos. La cuarta opción fue José Goldenberg. Él sí aceptó y se logró el consenso. Por cierto, ese consejero general no actuó mal, sobre todo si se compara con la indigna y tramposa actitud de los posteriores consejeros del IFE o del Instituto Nacional Electoral. Como un personaje lamentable,
que en 2006 participó en el fraude electoral, empleado del Baster Gordillo, o el que terminó en abril de 2023, cuyo nombre es preferible olvidar, y que casi al día siguiente del fin de su encargo anunció que se iba de comentarista con Carlos Loret de Mola, Lorenzo Córdoba, un periodista corrupto y defensor del antiguo régimen. El otro asunto complejo fue el de la apertura de la televisión a los partidos políticos. Me consta que a finales de 1996, hace relativamente poco, a los partidos de oposición no se les permitía ni siquiera contratar publicidad para comunicarse por televisión. Al llegar a la presidencia del PRD, me propuse romper ese bloqueo. Con ese propósito se contrató a la publicista Teresa Strock, quien hizo los primeros mensajes de 30 segundos para las elecciones municipales del Estado de México, que se realizaron en noviembre de ese año. Sin embargo, las televisoras no quisieron transmitirlos ni aunque se pagaran, a pesar de que su contenido era realmente moderado. Por eso, cuando estábamos en la mesa de acuerdos de la Secretaría de Gobernación, amenacé con retirarnos si no se transmitían nuestros mensajes. Así fue como, luego de la intervención de Gobernación, comenzaron a vendernos tiempo para nuestras campañas. Esto explica en parte por qué Zedillo y el régimen permitieron la integración plural del Consejo General del IFE. De seguro calcularon que el Estado o los oligarcas contaban, como sucede hasta ahora, con varios instrumentos o mecanismos para inclinar la balanza durante los procesos electorales y seguir simulando que había democracia en México. El poder mediático es el más socorrido en los últimos tiempos. Los potentados, o sea, los ricachones, ya no necesitan los golpes militares o la invasión de territorios, porque si logran controlar en su totalidad o en su gran mayoría los medios convencionales y de comunicación, pueden contar con una fuerza muy poderosa que, manipulando y desinformando, puede acabar con gobiernos legales y legítimos o con opositores que se atreven a quitarles privilegios a las minorías en beneficio del pueblo. Chequen, amigos, chequen cómo la oligarquía utiliza al brazo mediático como instrumento para conservar sus privilegios, derrocar gobiernos y manipular la opinión pública. Repito, el poder mediático es el más socorrido en los últimos tiempos. Los potentados, o sea, los millonarios, los ricos, los empresarios, ya no necesitan los golpes militares o la invasión de territorios, porque si logran controlar en su totalidad o en su gran mayoría a los medios convencionales de comunicación, pueden contar con una fuerza muy poderosa que, manipulando y desinformando, puede acabar con gobiernos legales y legítimos o con opositores que se atreven a quitarles sus privilegios a las minorías en beneficio del pueblo. Ya escucharon, amigos. O sea, el poder mediático, Televisa, TV Azteca, los ricos, los empresarios, utilizan a las televisoras, a los medios de comunicación para mantener y preservar sus privilegios. Si algún opositor se atreve a legislar una ley donde tienen que pagar del 3 al 10%, ahí nanita lo que pasa con esa persona, porque estos utilizan a la tele para manipular a la gente y derrocar presidentes. No se necesitan ya las armas, simplemente se necesita el uso de la televisión para derribar o poner presidentes. Continuamos con la lectura. Bien decía uno de los mejores periodistas del mundo, Ryszard Kapuscinski, fallecido en la primera década de este siglo, que cuando se descubrió que la información era negocio, la verdad dejó de ser importante.
También con Zedillo me tocó ver parte de la negociación sobre el financiamiento de los partidos políticos y desde entonces hemos expresado nuestro desacuerdo por el cuantioso gasto en campañas políticas. En la legislación electoral de agosto del 97 se decidió entregar muchísimo dinero a los partidos. Rechazamos ese ordenamiento en particular, pero aún así se aprobó. En congruencia, nosotros decidimos utilizar solo lo indispensable para las tareas del partido. El excedente se destinó a otros propósitos. Una parte se ocupó para comprar libros de secundaria que fueron entregados a 700,000 alumnos de los municipios más pobres del país. Otra parte se utilizó para apoyar con becas a viudas y huérfanos de compañeros asesinados durante el salinismo. Una tercera parte se destinó para abrir oficinas en ciudades fronterizas y proteger a los trabajadores mexicanos que migran a los Estados Unidos y son vejados o maltratados. Zedillo me había advertido que me vería cobrando el cheque y como obviamente no le diese gusto, se enojó tanto con nuestro proceder que su secretario de Educación, Miguel Limón Rojas, trató de prohibir que entregáramos los libros de secundaria en los municipios donde gobernábamos. Como no pudo desde entonces, el gobierno federal decidió incluir en la entrega gratuita de los libros de texto también a los alumnos y a las alumnas de secundaria. O sea, López Obrador desde el PRD está haciendo un esfuerzo por entregar libros de texto. También con Zedillo me tocó ver parte de la negociación sobre el financiamiento a los partidos y desde aquel entonces hemos expresado nuestro desacuerdo por el cuantioso gasto en campañas. En la legislación electoral de agosto del 97 se decidió entregar muchísimo dinero a los partidos. Rechazamos ese ordenamiento en particular, pero aún así se aprobó. En congruencia, nosotros decidimos utilizar solo lo indispensable para las tareas del partido. El excedente se destinó a otros propósitos. Una parte se ocupó para comprar libros de secundaria que fueron entregados a 700,000 alumnos de los municipios más pobres del país. Otra parte se utilizó para apoyar con becas a viudas y huérfanos de compañeros asesinados durante el salinismo. Una tercera parte se destinó para abrir oficinas en ciudades fronterizas y proteger a los trabajadores mexicanos que migran a Estados Unidos y son vejados y maltratados. Zedillo me había advertido que me vería cobrando el cheque, o sea, el cheque del financiamiento. Y como obviamente no le di ese gusto, se enojó tanto con nuestro proceder que su secretario de Educación, Miguel Limón Rojas, trató de prohibir que entregáramos los libros de secundaria en los municipios donde gobernábamos. Como no pudo desde ese entonces, el gobierno federal decidió incluir la entrega gratuita de los libros de texto también a los alumnos y a los alumnos de secundaria. Hasta entonces, madres y padres de familia tenían que comprar estos libros, pero desde ese momento los empezó a otorgar el gobierno. Esto fue una de esas importantes y pequeñas cosas que hicimos en favor del pueblo sin estar en la presidencia. O sea, amigos, López Obrador desde que está gobernando en el PRD intentó regalar libros de texto de secundaria. Y esto hizo que el gobierno de Zedillo también se viera obligado a entregar esos libros de secundaria a los que más necesitan. Muchos de ustedes estudiaron la secundaria y tuvieron que verse forzadamente con la necesidad de comprar estos libros que salían bastante caros. Entonces, gracias a que Andrés Manuel regalaba los libros desde que estaba con el financiamiento del partido a los alumnos escolares, el gobierno se vio obligado, moralmente obligado, a hacer lo propio. Ya de ahí se habla de una cara social, de una dimensión social que va ejerciendo López Obrador en cada cargo, en cada puesto funcionario o de gobierno o de partido que ocupa.
Continuamos con la lectura. Otro punto del distanciamiento de Zedillo tuvo lugar cuando se echó para atrás en la aprobación de los acuerdos de San Andrés Larraínza. En ese entonces, los miembros de la Comisión de Concordia y Pacificación, COCOPA, habían empeñado su palabra con los zapatistas de cumplir esos acuerdos. El ingeniero Heberto Castillo, miembro de esa comisión en su calidad de senador, había trabajado con intensidad para la pacificación de Chiapas. Recuerdo que se molestó mucho porque Zedillo se retractó, pero también se echaron para atrás el representante del PAN, el senador Luis H. Álvarez y otros. El caso es que los acuerdos quedaron sin efecto. El gobierno usó el pretexto de que al firmar un documento de esa naturaleza se estaría sentando las bases para la fragmentación del país, es decir, su balcanización. Se dijo que otorgar la autonomía a las comunidades indígenas implicaba ceder los recursos naturales y el petróleo, cuando en los acuerdos se hablaba de respetar el dominio de la nación sobre la riqueza del subsuelo y otros bienes. El punto es que el gobierno federal incumplió los acuerdos de San Andrés Larraínzar en el sentido de garantizar la autonomía de los pueblos indígenas. Esto, mis amigos, está en una de las reformas del paquete de iniciativas constitucionales que mandó el presidente en febrero a la Cámara de Diputados. Esta reforma, de eso que menciona de la autonomía de los pueblos indígenas, amigos, está dentro del plan C. Ese plan que nosotros votamos el 2 de junio para que se lleven a cabo todas esas iniciativas de reforma, se conviertan en reformas en ley y las comunidades tengan autonomía para preservar sus usos y costumbres, sus gobiernos autónomos, su medicina y su herbolaria natural, y por supuesto que garantice su autonomía de ellos autodeterminarse, los pueblos indígenas. Continuamos con la lectura. Me parece pertinente definir mi posición respecto al subcomandante Marcos o capitán insurgente Marcos, como se llama ahora. Siempre lo he considerado un hombre inteligente, aunque no comparto del todo su visión política. Por ejemplo, pienso que se equivocó en sus apreciaciones sobre el proceso electoral del 2006. Nunca le he respondido a sus ataques y críticas y ni lo voy a hacer, pero ha hecho juicios sin sustento en relación con mi persona. En plena campaña electoral dijo que yo era el huevo de la serpiente, en obvia referencia al origen del fascismo, que anida en el gobierno de la Ciudad de México. E insinuó que yo fomentaba el narcotráfico. Esas y otras barbaridades tienen que ver con mi vida, pero sus declaraciones, esas y otras barbaridades nada tienen que ver con mi vida, pero sus declaraciones fueron ampliamente utilizadas y difundidas por nuestros adversarios. Por mi parte, no tengo nada de qué avergonzarme. Siempre he actuado de manera congruente y nunca voy a polemizar con él porque no lo considero mi adversario, mucho menos mi enemigo. Creo que es un luchador social que ha contribuido al movimiento por la democracia, tal vez sin proponérselo o sin que ese fuera su propósito principal, porque no parece estar muy de acuerdo con la vía electoral. Pronto abandonó la lucha en favor de los indígenas, los más pobres entre los pobres, como él mismo lo dijo con toda la razón. En 3 ocasiones me reuní con el subcomandante Marcos. Antes de asumir la dirigencia nacional del PRD, acompañé al ingeniero Cárdenas junto con doña Rosaria Ibarra en un encuentro con él en la comunidad de Guadalupe Tepeyac, Chiapas. Eran momentos de mucha tensión porque estaba a punto de desatarse un nuevo enfrentamiento entre el EZLN y el gobierno. El propósito era convencer a Marcos de una especie de tregua para evitar la represión. El ingeniero Cárdenas
le llevó una carta notable donde hacía toda una argumentación acerca de la importancia de la paz, del sufrimiento que produce la violencia y de lo imprescindible del zapatismo. No sé si haya publicado, pero era una carta muy profunda y sobre todo muy oportuna. Marcos se convenció y días después planteó la tregua a través de un comunicado. Nos quedamos muy contentos porque se había logrado el propósito de detener una confrontación. Aunque tiempo después Cedillo no supo valorar la importancia del diálogo y del acuerdo, y el 9 de febrero de 1995 ordenó la represión. Luego los dirigentes no indígenas del zapatismo negociaron y al parecer se olvidaron de cuestionar a los oligarcas y sus personeros para solo cuestionar nuestra lucha, al grado que cuando en el 2021 perdimos la monarquía, al grado que cuando en el 2021 pedimos a la monarquía española que ofrecieran disculpas por la represión a los pueblos originarios, como también lo hicimos nosotros, ellos organizaron una gira por la península ibérica para atacarnos sin motivo ni razón, como haciéndoles el juego a los potentados extranjeros. Ahí está, mis amigos, cómo López Obrador, esta relación con el subcomandante Marcos y estos altibajos de este dirigente indígena, de este dirigente social enmascarado, como estos pulsos de derecha que suelta el subcomandante, que más parecen como si fuera un opositor que como un aliado del pueblo, como un aliado de los indígenas. Claramente Marcos no ha sabido valorar la solidaridad de varios sectores en el país, que cuando ellos encabezaron esta lucha armada, mucha gente de izquierda se solidarizó con su causa y con los propósitos que perseguía este enmascarado. Posteriormente, como lo dice López Obrador, traiciona la solidaridad y la mano que les externaron varios dirigentes, y bueno, al final Marcos está sumido en una vanguardia política y es un movimiento de lucha que ya nada florece, ya no florece absolutamente nada, está en la opacidad total, en la pasividad, y lo último que hicieron fue encabezar una incursión en las vías electorales con una candidata indígena. En fin, los zapatistas seguirán poblando, o más bien los dirigentes zapatistas seguirán manipulando a los indígenas y seguirán controlando ese territorio del cual pues México y muchos mexicanos no podemos visitar hasta el día de hoy. Vamos a continuar con el tercer subcapítulo de este segundo capítulo titulado Dirigente del PRD, del libro Andrés Manuel López Obrador, titulado Gracias. Aquí los que están conectados, cualquier comentario, cualquier duda que puedan hacer, estamos aquí para atender sus comentarios y sus opiniones y sus preguntas. Continuamos con la lectura. La ruptura política definitiva con Cedillo se dio a partir de que decidió convertir deudas privadas de unos cuantos en deuda pública mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA. Esta irregularidad la denuncié en 1997 por primera vez, luego de una reunión que sostuvimos y en la cual se le escapó comentarme sobre esa decisión. Esa irregularidad la denuncié en 1997 por primera vez, luego de una reunión que sostuvimos y en la cual se le escapó comentarme sobre esta decisión, aunque para entonces yo ya tenía indicios. Le planteé que no estaba de acuerdo, que no era posible que dinero público se destinara al rescate de traficantes de influencias y hombres de negocios vinculados al poder,
mientras se necesitaban caminos, presas, obras públicas, infraestructura, impulso al campo y sobre todo inversiones para garantizar la educación pública y la salud, ¿por qué vamos a rescatar a los banqueros? Y lo peor, ¿por qué vamos a solapar el saqueo y la corrupción? En esa ocasión, le puse como ejemplo, Ernesto Zedillo le puso como ejemplo que si un comerciante o cualquier persona fracasaba su negocio, tenía que ver cómo le hacía porque el gobierno no iba a rescatarlo. Y que si había que rescatar a alguien con el presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo, se tenía que pensar primero en millones de mexicanos que padecían y padecen pobreza y marginación. Zedillo respondió que no compartía mi punto de vista y desde ese tiempo rompimos. Comencé entonces a denunciar el que ha sido posiblemente el mayor robo que se ha cometido en México desde la época colonial. Además, Zedillo mintió al asegurar que su segundo informe de gobierno en su segundo informe de gobierno que el rescate financiero nos iba a costar 180,000 millones de pesos, cuando en realidad se trataba de una deuda de alrededor de 3 billones de pesos. Óiganlo bien, amigos. Repito. Además, Zedillo mintió al asegurar en su segundo informe de gobierno que el rescate financiero nos iba a costar 180,000 millones de pesos, cuando en realidad se trataba de una deuda de alrededor de 3 billones de pesos, incluyendo el capital principal y los intereses ya pagados y por vencerse en el futuro. Es decir, más de 20 veces lo que informó el tan distinguido y alabado tecnócrata. Fue tan grande la discrepancia con Zedillo por este tema que nunca volvimos a encontrarnos. Cuando gané la jefatura de gobierno del Distrito Federal, en julio del 2000, no se comunicó conmigo. Solo felicitó a Vicente Fox por su triunfo en la elección presidencial. Después, él se fue a radicar al extranjero y no lo he vuelto a ver. Ahora pertenece al grupo de expresidentes de derecha contratados y utilizados, junto a Mario Vargas Llosa y otros intelectuales y políticos inmorales, para hablar mal de los gobiernos populares del mundo que no son del agrado de los oligarcas o de los poderes hegemónicos. ¿Ya escucharon bien? ¿Ya escucharon, amigos? Vicente Fox, Ernesto Zedillo y otra serie de presidentes como Calderón y otros expresidentes de otros países son utilizados junto a Mario Vargas Llosa y otros intelectuales para hablar mal de los gobiernos populares que no son del agrado de las oligarquías o de los poderes hegemónicos. Así controlan a la opinión mundial estos oligarcas, vendidos ratas. Continuamos, amigos. El caso Fobaproa mostró con claridad que la política económica aplicada después de la época de Salinas tenía como principal lineamiento privilegiar los intereses financieros sobre las demandas sociales y aún sobre el interés público. Más allá del discurso neoliberal y del fundamentalismo tecnocrático, el hecho evidente es que esa política económica solo busca satisfacer la voracidad de las minorías, sin interés alguno por el destino del país, ni mucho menos por los reclamos de todo un pueblo que se ahogaba en la injusticia y en la pobreza. El egoísmo a todo nivel, amigos, a toda superioridad por el interés del pueblo. En la práctica, el gobierno se convirtió durante el periodo neoliberal en un comité al servicio de un puñado de especuladores y de traficantes de influencias, entre comillas, entre paréntesis, los empresarios.
Solo así se explica que se haya considerado más importante el rescate bancario que